Le presentamos un resumen de esta persecución al Chapo Guzmán desde que escapó el pasado 11 de julio de una prisión de máxima seguridad. Guzmán había sido capturado en febrero de 2014 y encerrado en una cárcel de máxima seguridad. Pero en julio del año pasado, protagonizó una fuga a través de un túnel de 1,5 kilómetros de distancia. Fuera del penal se dirigió por tierra a Querétaro para luego abordar una avioneta que lo condujo a una zona serrana entre su natal Sinaloa y Durango, al noroeste de México. Desde entonces, efectivos de la Marina Mexicana han efectuado amplios operativos para dar con su paradero. La agencia antidrogas estadounidense aseguró sentirse sumamente satisfecha por la recaptura del capo mexicano. Los detalles del nuevo arresto se brindarán en una rueda de prensa este viernes, indicó un portavoz de la presidencia, quien también confirmó la autenticidad del tuit emitido por el jefe del Estado mexicano.